La lluvia caía a cántaros sin parar, mientras Emily Preston apretaba contra el pecho su gastada cartera de cuero, para protegerla del diluvio. Sus manos temblorosas apenas sujetaban el paraguas. Un hallazgo barato de la tienda de la esquina que se movía con cada ráfaga de viento, sus tacones salpicaban charcos mientras se apresuraba hacia el imponente rascacielos de cristal que tenía delante. Las palabras Dalton Enterprises brillaban en plata sobre las puertas giratorias y su corazón latía con una mezcla de miedo y determinación. Esta era su oportunidad, tal vez su única oportunidad. Después de meses de solicitudes infructuosas y facturas crecientes, Emily había conseguido una entrevista para un codiciado puesto de asistente en una de las empresas más prestigiosas de la ciudad. No había comido mucho en los últimos 2 días, y había escatimado en comidas para poder comprarse una chaqueta de segunda mano y una falda que, aunque un poco grande, le daba un aspecto de profesional. Entró sacudiéndose la lluvia, y de inmediato quedó impresionada por la grandeza del vestíbulo. Los suelos de mármol brillaban bajo las lámparas de araña modernas y los profesionales, elegantemente vestidos, se movían con determinación. El aire olía a madera pulida y café caro, muy distinto del apartamento estrecho y con corrientes de aire que llamaba su hogar. Emily se sintió fuera de lugar, pero se irguió y se recordó por qué estaba allí. Estaba tan concentrada en no resbalarse mientras cruzaba los pisos brillantes que casi chocó contra un hombre. Era alto, estaba impecablemente vestido con un traje gris oscuro a medida y tenía una presencia que dominaba el lugar. Su cabello negro azabache estaba ligeramente alborotado y sus penetrantes ojos grises parecían ver a través de ella. Una leve sonrisa intrigada se dibujó en la comisura de sus labios cuando captó su mirada. ¿Estás bien? Su voz tenía un matiz de diversión. Emily parpadeó y se dio cuenta de que la había estado mirando. Oh, lo siento mucho. Sí, estoy bien. Solo la lluvia. Señaló vagamente su paraguas empapado, mortificada. Me alegraba oír eso. Él se hizo a un lado con una elegancia que la hizo muy consciente del chirrido de sus zapatos empapados contra el suelo. ¿Estás aquí para las entrevistas, no? Ella asintió, sin saber cómo él podía saberlo. Buena suerte, dijo simplemente. Su sonrisa se hizo más profunda antes de darse la vuelta y caminar hacia el ascensor. Emily no podía quitarse la sensación de que lo había visto antes, pero no había tiempo para pensarlo. Se registró en la recepción, recibió instrucciones para llegar al piso 30 y respiró profundamente para tranquilizarse antes de dirigirse a los ascensores. Mientras subía, Emily ensayaba mentalmente sus respuestas a las posibles preguntas de la entrevista. Sus cualificaciones eran modestas pero honestas, su experiencia como camarera y empleada de datos a tiempo parcial en una pequeña empresa le proporcionaba lo suficiente para llenar una sola página de su currículum. Aún así, se prometió a sí misma que haría todo lo posible. Este trabajo podría cambiarlo todo. La oficina del piso 30 era tan intimidante como el vestíbulo. Los ventanales del piso al techo ofrecían vistas panorámicas de la ciudad y la recepcionista, una mujer impecablemente vestida con un corte de pelo muy marcado, le indicó que esperara en una lujosa sala de estar. Otras candidatas se sentaron cerca, todas con elegantes atuendos y desbordando confianza. Emily se sintió pequeña, pero se negó a dejar que eso se notara. Cuando finalmente la llamaron por su nombre, se le aceleró el pulso. Se levantó, se alisó la falda y siguió a la recepcionista hasta una espaciosa sala de conferencias. Para su sorpresa, el hombre del vestíbulo estaba sentado a la cabecera de la larga mesa, flanqueado por otros 2 ejecutivos. Su presencia era aún más imponente en ese ambiente tan formal. Señorita Preston, por favor, tome asiento, dijo con voz tranquila pero autoritaria. Emily hizo lo que le indicaba, tratando de controlar su respiración. Se inclinó hacia adelante y la miró con una intensidad que le provocó un vuelco en el estómago. La entrevista comenzó con las preguntas habituales, sus antecedentes, sus habilidades, su disponibilidad, pero a medida que avanzaba, Emily no podía quitarse de la cabeza la sensación de que el interés del hombre iba más allá de sus respuestas. Se presentó como Adrian Dalton, director ejecutivo de la empresa, y cada palabra que pronunció tenía peso. Sus preguntas eran inquisitivas pero justas, y su tono reflexivo. ¿Y qué la motiva, señorita Preston?, preguntó Adrián, sin apartar la mirada de la de ella. Emily dudó, pero solo brevemente. Siempre he creído en el trabajo duro y la resiliencia, dijo. No importa lo difíciles que se pongan las cosas,
quiero demostrar que puedo tener éxito, no solo por mí misma, sino por las personas que me han apoyado a lo largo del camino. La expresión de Adrián se suavizó, aunque no dijo nada por un momento. Cuando finalmente habló, había una nueva calidez en su tono. Eso es admirable. El resto de la entrevista pasó volando y cuando Emily se levantó para irse, Adrián le ofreció la mano. Su toque fue firme pero suave y por un momento sus miradas se cruzaron nuevamente. Emily sintió algo que no podía precisar, una chispa, una conexión, algo más profundo que la mera cortesía profesional. Gracias por su tiempo, dijo con voz firme a pesar del torbellino que sentía en su interior. Adrián asintió. Nos pondremos en contacto pronto. Cuando Emily salió al pasillo, dejó escapar un suspiro que no se había dado cuenta que estaba conteniendo. El viaje en ascensor hacia abajo se sintió surrealista, sus pensamientos eran una maraña de nerviosismo y una extraña e inexplicable emoción. No tenía idea de que el simple acto de entrar a esa entrevista cambiaría su vida para siempre. Allá arriba, en la sala de conferencias, Adrián Dalton permanecía sentado con la mente inusualmente ocupada. Sus colegas comenzaron a hablar de los candidatos, pero sus pensamientos se detuvieron en la joven decidida, con los zapatos empapados por la lluvia y fuego en los ojos. Es interesante, murmuró para sí mismo, con una leve sonrisa tirando de sus labios. Lo que no sabía es que Emily Preston ya había captado mucho más que su atención profesional. A la mañana siguiente Emily se despertó con un fuerte golpe en la puerta de su apartamento. Su pequeño estudio olía ligeramente a café instantáneo y tela húmeda, muy lejos de la refinada grandeza de Dalton Enterprises. Se tambaleó para abrir la puerta, pero se encontró con el propietario, un hombre brusco y siempre con el ceño fruncido. El alquiler está atrasado, gritó, su tono no dejaba lugar a negociación. Emily tragó saliva. Solo necesito un poco más de tiempo, señor Carter. Pronto tendré el resultado de una entrevista. Si consigo el trabajo yo no prometo nada, interrumpió. Quiero el pago para el viernes o estás fuera. La puerta se cerró de golpe antes de que pudiera responder. Emily suspiró, su breve destello de optimismo se vio atenuado por la dura realidad que enfrentaba a diario, pero se negó a dejar que eso le quebrara el ánimo. Agarró su teléfono, esperando recibir un correo electrónico o una llamada de Dalton Enterprises. Nada todavía. Decidida a no dejarse vencer por la desesperación, pasó el día limpiando mesas en el restaurante donde todavía hacía turnos, manteniéndose ocupada para no caer en la espiral. Cuando llegó a casa, el cansancio la agotaba. Acababa de dejar el bolso en el suelo cuando sonó su teléfono. Era un número desconocido. Hola, respondió con la voz ligeramente temblorosa. Señorita Preston. Soy Adrián Dalton. Su voz suave y familiar la sacudió. Espero no llamar en un mal momento. Emily se quedó paralizada, el mundo se le estrechó al oír sus palabras. No en absoluto. Es un buen momento. Quería informarle personalmente que ha sido seleccionada para el puesto. Felicitaciones. El alivio y la incredulidad la invadieron en igual medida. Gracias, señor Dalton. No sé qué decir. Se lo ha ganado. Y por favor, llámame Adrián, dijo con una sonrisa evidente en su tono. Preséntate en la oficina el lunes por la mañana. Recursos Humanos te proporcionará todos los detalles. La llamada terminó, pero Emily se quedó clavada en el lugar, con la mente dando vueltas. Lo había logrado. Este trabajo podría ser el salvavidas que necesitaba desesperadamente, pero debajo de su triunfo había un extraño aleteo en su pecho al pensar en Adrián. Sacudió la cabeza, castigándose a sí misma. Ahora era su jefe, eso era todo. El lunes por la mañana llegó rápidamente y Emily llegó temprano, muy nerviosa. La recibió el gerente de Recursos Humanos, quien le explicó sus tareas y a media mañana, ya estaba inmersa en un torbellino de horarios, llamadas telefónicas y tareas administrativas. Mientras tanto, Adrián seguía siendo una presencia distante pero magnética. Su oficina, encerrada en un marco de cristal, se alzaba en el centro de la sala. Emily lo veía de vez en cuando concentrado y con autoridad, mientras dirigía reuniones o hablaba con otros ejecutivos. Para su sorpresa, él pasó por su escritorio alrededor del mediodía. ¿Cómo va tu primer día?, preguntó Adrián con voz cálida. Emily se enderezó en su silla.
Hay mucho trabajo, pero está bien. Gracias de nuevo por la oportunidad. No tenía dudas sobre tu potencial, respondió. Si necesitas algo, no dudes en decírmelo. Durante la semana siguiente, Emily se dedicó por completo a su trabajo. Demostró ser eficiente y hábil, y hasta recibió elogios de su supervisor directo. Aún así, la atención de Adrián no pasó desapercibida. Si bien mantuvo una actitud profesional, siempre que sus caminos se cruzaban se producía una conexión sutil pero innegable, una mirada compartida, una breve sonrisa. Sin embargo, el viernes esa conexión se hizo más evidente. Emily se había quedado hasta tarde para terminar un informe, cuando Adrián apareció en su escritorio, con la chaqueta del traje colgando sobre un brazo. «Trabajas más duro que la mayoría de la gente aquí», dijo con un tono ligero. Emily sonrió tímidamente. «Solo intento seguir el ritmo». Adrián hizo una pausa y su mirada se suavizó. «Estás haciendo más que eso. ¿Te gustaría cenar conmigo? Me gustaría hablar sobre tu progreso». El corazón de Emily dio un vuelco. Ella dudó un momento sin saber si eso era una exageración, pero Adrián añadió rápidamente, estrictamente profesional, por supuesto, asintió. «Está bien. Gracias». Esa noche se encontraron en un restaurante de lujo no muy lejos de la oficina. Emily nunca había estado en un lugar tan lujoso y Adrián pareció notar su asombro. «Es solo un lugar», dijo ofreciéndole la silla. «Lo que importa es la empresa». Su conversación comenzó con el trabajo, sus objetivos, ideas para optimizar los procesos, pero pronto se volvió personal. Adrián habló sobre su camino hasta convertirse en director ejecutivo, los sacrificios y la soledad del éxito. Emily, a su vez, habló sobre sus dificultades, sus padres fallecidos y la carga de intentar mantenerse a flote. «Admiro tu resiliencia», dijo Adrián en voz baja. «Es raro encontrar a alguien con tanta determinación». Emily sintió que una calidez se extendía por su cuerpo, pero rápidamente recordó los límites. Aún así, a medida que avanzaba la velada, la línea entre el profesionalismo y algo más se difuminaba. La mirada de Adrián se demoró, sus palabras se volvieron más íntimas, hasta que se instaló un silencio entre ellos. «Emily», empezó con un tono vacilante pero firme, «hay algo en ti que me atrae». Nunca se levantó de repente, con el corazón palpitando con fuerza. «Debería irme. Gracias por la cena». Adrián no la detuvo, aunque sus ojos decían mucho. Mientras Emily se alejaba, sus emociones eran una tormenta de confusión y anhelo. Los días posteriores a la cena se desdibujaron en una extraña danza de evasión y tensión tácita. Emily se sumergió en su trabajo, decidida a demostrar que se merecía su puesto por méritos propios. Adrián, por otra parte, parecía más reservado, casi como si le estuviera dando espacio. Sin embargo, sus caminos seguían cruzándose, y cada encuentro estaba cargado de una silenciosa electricidad. El miércoles por la mañana, Emily llegó temprano a la oficina, ansiosa por empezar un nuevo proyecto. Al acercarse a su escritorio, notó que había un pequeño sobre el teclado. Su nombre estaba escrito con letra negrita y precisa. Su corazón se aceleró cuando lo abrió. Dentro había una sola nota: «Nos vemos en la azotea al mediodía». Adrián. Su estómago dio un vuelco, una mezcla de anticipación y temor. ¿Qué podría querer? Se debatió ignorándolo por completo, pero se encontró incapaz de concentrarse a medida que pasaban las horas. Cuando llegó el mediodía, se levantó y se dirigió al ascensor, con el pulso acelerándose en cada piso. La azotea era una joya escondida, un oasis de vegetación y tranquilidad por encima de la bulliciosa ciudad. Adrián se paró cerca del borde con las manos en los bolsillos mientras contemplaba el horizonte. Se giró cuando la oyó acercarse y su expresión se suavizó. «¿Has venido?», dijo con un alivio evidente en su voz. Emily se cruzó de brazos, intentando disimular su nerviosismo. «Tú me lo pediste». «Lo hice», admitió Adrián acercándose. «Quería disculparme si te hice sentir incómoda la otra noche. Esa nunca fue mi intención». Emily se relajó un poco, pero se mantuvo cautelosa. «Está bien, solo que no estaba seguro de qué pensar». Adrián asintió con la cabeza, su mirada seria. «Te respeto, Emily, tanto como empleada como persona. Pero mentiría si dijera que no sentía algo más. Por eso he sido cuidadosa,
tratando de no pasarme de la raya. Su confesión la dejó sin palabras. Había percibido su interés, pero oírlo en voz alta era otra cosa. Sus emociones eran un torbellino de emoción, miedo e incredulidad. Adrián, eres mi jefe, dijo finalmente. Esto, sea lo que sea, es complicado. Lo sé, dijo en voz baja. Y no quiero ponerte en una situación imposible. Solo necesitaba ser sincero contigo. La vulnerabilidad en su tono la tomó por sorpresa. Adrián Dalton, el poderoso director ejecutivo que dominaba las salas con facilidad, estaba de pie frente a ella, dejando al descubierto sus sentimientos. Antes de que ella pudiera responder, un timbre agudo interrumpió el momento. Adrián sacó su teléfono del bolsillo y apretó la mandíbula mientras leía la pantalla. Tengo que aceptar esto, dijo alejándose. Pero piensa en lo que te dije. Por favor. El resto de la semana pasó como un borrón. Emily no podía dejar de reproducir en su mente la conversación que habían tenido en la azotea. Adrián había sido muy profesional durante las horas de oficina, pero ella no podía ignorar la forma en que su corazón saltaba cada vez que sus miradas se cruzaban. Odiaba lo mucho que quería volver a verlo fuera del trabajo, la idea de algo más la asustaba tanto como la emocionaba. El viernes su confusión llegó a su punto álgido. Esa noche se quedó hasta tarde para terminar un informe, con la esperanza de que la soledad de la oficina vacía la ayudara a aclararse. Mientras trabajaba, las puertas del ascensor sonaron y, para su sorpresa, Adrián salió. ¿Aún estás aquí?, preguntó con un tono más ligero que de costumbre. Estoy terminando, respondió Emily, sin apartar la vista de la pantalla de la computadora. Adrián se quedó junto a su escritorio, su presencia era imposible de ignorar. ¿Me acompañarías a dar un paseo? El aire de la noche podría sentarte bien. Ella dudó un momento, pero finalmente asintió. Juntos bajaron en el ascensor y salieron a las tranquilas calles de la ciudad. La tensión entre ellos era palpable, pero Adrián no hizo ningún movimiento para abordar el tema de su conversación anterior. En cambio, habló sobre los próximos proyectos de la empresa, los desafíos que enfrentaban y sus esperanzas para el futuro. Fue solo cuando llegaron a un pequeño parque que finalmente se volvió hacia ella. Lo que dije fue en serio, Emily. Quiero conocerte no solo como empleado, sino como la increíble persona que eres. Emily sintió que sus defensas se resquebrajaban. Adrián, esto no es fácil para mí. Toda mi vida ha sido una lucha para demostrar que puedo valerme por mí misma. Involucrarme contigo no lo quitaría, la interrumpió con voz firme pero gentil. Eres fuerte, Emily. Más fuerte de lo que crees. Admiro eso de ti. Su determinación vaciló y antes de poder detenerse, preguntó ¿por qué yo? Podrías tener a cualquiera. La expresión de Adrián se suavizó. Porque eres real, genuino. No intentas impresionar a nadie y sin embargo lo haces simplemente siendo tú mismo. La sinceridad en sus palabras rompió su último muro de dudas. Sin pensarlo se acercó un paso más, con el corazón latiendo con fuerza en su pecho. Adrián dudó solo un momento antes de extender la mano y rozarla de ella. El contacto provocó una chispa en ella y por primera vez, se permitió albergar esperanza. Su conexión se profundizó en las semanas siguientes, aunque mantuvieron su relación discreta. Adrián respetaba los límites de Emily y nunca la presionaba más allá de lo que ella se sentía cómoda. Sus momentos robados, aunque fugaces, se convirtieron en lo más destacado de sus días, pero no todos ignoraban el creciente vínculo entre ellos. Una mañana, durante una reunión, una alta ejecutiva llamada Victoria Ames, conocida por su lengua afilada y sus instintos aún más agudos, hizo un comentario mordaz. Emily, dijo con una sonrisa burlona, ciertamente has llamado la atención del director ejecutivo. Debe ser agradable tener un apoyo tan fuerte. La sala quedó en silencio y todas las miradas se dirigieron a Emily. Sus mejillas ardían, pero antes de que pudiera responder, Adrián habló. Señorita Ames, dijo con frialdad, si tiene algo que decir sobre mis decisiones, le sugiero que lo haga directamente. De lo contrario, espero que mantengas tu profesionalidad. La sonrisa de Victoria se desvaneció y la reunión continuó, pero Emily no podía quitarse de encima la sensación de que se avecinaban problemas. Esa tarde Adrián la encontró en la sala de descanso. ¿Estás bien?, preguntó con evidente preocupación. Estoy bien, mintió.
Pero me preocupa cómo se ve esto. La gente está empezando a notarlo. Adrián suspiró pasándose una mano por el cabello. Déjalos hablar. Lo que importa es cómo manejamos esto. Juntos. Emily quería creerle, pero el peso de su secreto comenzó a agobiarla. Por mucho que se preocupara por Adrián, no podía ignorar el riesgo que corría su carrera o su reputación. El punto de quiebre llegó durante una gala para Dalton Enterprises, un evento deslumbrante al que asistió la élite de la ciudad. Emily había sido invitada como parte del equipo administrativo, aunque se sentía fuera de lugar con su modesto vestido de noche, el aliento silencioso de Adrián la había convencido de asistir. La noche fue un torbellino de presentaciones y charlas intrascendentes, pero Emily no pudo ignorar los susurros y las miradas de soslayo que se dirigían hacia ella. Cuando la velada llegó a su fin, se sintió sofocada. Adrián la encontró cerca de la salida, con expresión preocupada. ¿Qué pasa?, preguntó en voz baja. No puedo hacer esto, dijo ella, con voz temblorosa. No pertenezco a tu mundo, Adrián, y no quiero ser la razón por la que la gente dude de ti. Adrián apretó la mandíbula. No lo eres. No dejes que sus opiniones nos definan. Pero Emily negó con la cabeza, con lágrimas en los ojos. Necesito tiempo para pensar. Sin esperar su respuesta, se escabulló hacia la noche, dejando a Adrián solo en el resplandeciente salón de baile. Los días posteriores a la gala fueron los más largos de la vida de Emily. Se entregó por completo a su trabajo y evitó a Adrián siempre que pudo. Su decisión le dolía en el corazón, pero se convenció de que era lo mejor. Estar con él significaba caminar sobre la cuerda floja, en constante equilibrio entre su creciente amor por él y el riesgo de arruinar todo lo que habían construido individualmente. Adrián respetaba su espacio, aunque su presencia era muy importante. No enviaba notas ni organizaba reuniones secretas, simplemente esperaba. Sin embargo, Emily podía sentir sus ojos sobre ella durante las reuniones de personal o cuando se cruzaban en los pasillos, su mirada llena de emociones que ella no podía soportar enfrentar. Una tarde lluviosa, mientras Emily recogía sus cosas, recibió un mensaje de texto de un número desconocido. «Ven a la azotea, por favor». Se le cortó la respiración. Sabía quién era y, a pesar de su buen juicio, se encontró subiendo al ascensor hasta el piso superior. Cuando salió al aire fresco de la noche, Adrián estaba allí, esperándola. Tenía el pelo húmedo por la llovizna y la chaqueta del traje colgaba descuidadamente sobre la barandilla. La ciudad se extendía detrás de él, un mar de luces centelleantes que parecía imposiblemente lejano. «No estaba seguro de que vinieras», dijo en voz baja. Emily se cruzó de brazos, tratando de protegerse. «¿Qué quieres, Adrián?». Se acercó un paso más, con expresión seria. «Arreglar esto. Arreglarnos». «No existe un nosotros», respondió ella, con voz temblorosa. «No podemos, ¿por qué no?». La interrumpió él con un tono más enérgico del que ella jamás había oído. ¿Por lo que la gente piensa? ¿Por algunas reglas arbitrarias? No me importa nada de eso, Emily. Lo único que me importa eres tú. Sus palabras la golpearon como un maremoto. Ella quería creerle, ceder a los sentimientos que había estado reprimiendo, pero la duda todavía la carcomía. No es tan sencillo, dijo, su voz apenas por encima de un susurro. Adrián se acercó aún más, tanto que podía sentir el calor que irradiaba de él a pesar del frío en el aire. Lo es, insistió. Sé que da miedo, pero nada que valga la pena se consigue sin riesgo. Estoy dispuesto a luchar por esto. Para nosotros. ¿Lo eres? El corazón de Emily latía con fuerza mientras buscaba en su rostro cualquier indicio de insinceridad. Todo lo que vio fue la cruda y descarada verdad. Ella asintió lentamente mientras las lágrimas caían por sus mejillas. Adrián extendió la mano y la secó con una ternura que le hizo temblar las rodillas. En ese momento los muros que había construido con tanto cuidado alrededor de su corazón se derrumbaron. Adrián le tomó el rostro entre las manos y se inclinó hacia ella, sus labios rozando los de ella en un beso que era a la vez suave y abrumador. Emily se derritió en él, sus dudas se disolvieron mientras se aferraba a él como a un salvavidas. Los días que siguieron se sintieron como un sueño. La relación entre Emily y Adrián floreció y ya no se mantuvo oculta en las sombras.
Juntos enfrentaron los desafíos y su vínculo se fortaleció cada día. El apoyo de Adrián le dio a Emily la confianza para superar los límites en el trabajo y sus ideas comenzaron a ganarse el reconocimiento de la alta gerencia. Pero no todos estaban contentos con su nueva felicidad. Victoria Ames, la ejecutiva de lengua afilada que una vez había hecho un comentario mordaz sobre Emily, se volvió cada vez más hostil. Comenzó a cuestionar las decisiones de Emily en las reuniones, con un tono que destilaba condescendencia. Una tarde durante una sesión de estrategia particularmente tensa, Victoria cruzó la línea. Está claro que las prioridades de la señorita Preston están en otra parte, dijo con un tono venenoso. Tal vez debería centrarse menos en las actividades extracurriculares y más en su trabajo. La sala quedó en silencio y todas las miradas se dirigieron a Adrián. Su expresión se ensombreció y cuando habló su voz era como el hielo. Señorita Ames, sus comentarios no solo son inapropiados sino también poco profesionales. Si tiene inquietudes sobre nuestra estrategia, abórdelas de manera constructiva. No se tolerarán los ataques personales. El rostro de Victoria se sonrojó de ira, pero no dijo nada más. Emily, aunque conmocionada, sintió una oleada de gratitud y orgullo. El apoyo inquebrantable de Adrián le aseguró que podrían capear cualquier tormenta juntos. Un mes después, su relación se enfrentó a su mayor prueba. Dalton Enterprises se encontraba en medio de una importante fusión y la tensión era alta. Adrián se encontraba bajo una enorme presión, trabajaba hasta altas horas de la noche y a menudo se saltaba las comidas. Emily hizo todo lo posible por apoyarlo, pero el estrés empezó a pasar factura. Una noche mientras estaban sentados en la oficina de Adrián revisando documentos, de repente él se puso de pie, tambaleándose ligeramente. Emily corrió a su lado. Adrián, necesitas descansar, dijo ella, con la voz llena de preocupación. Estoy bien, insistió él, aunque su tez pálida decía lo contrario. No, no lo estás, replicó Emily. Te estás hundiendo. Déjame ayudarte. Adrián suspiró y dejó caer los hombros. Odio sentirme débil. No eres débil, dijo Emily con firmeza. Eres humano. Déjame cuidarte por una vez. A regañadientes, Adrián le permitió que lo guiara hasta el sofá de su oficina. Ella fue a buscar una manta del armario de suministros y se quedó a su lado, sosteniendo su mano mientras él finalmente se permitía descansar. En ese momento de tranquilidad, Emily se dio cuenta de lo mucho que le importaba, no como su director ejecutivo, sino como el hombre al que amaba. La fusión fue en definitiva un éxito y con ella, llegó una sensación de estabilidad. Adrián, que había aprendido a apoyarse en Emily, empezó a delegar más tareas y a disfrutar de la vida fuera del trabajo. Su relación, aunque todavía era objeto de chismes ocasionales, se convirtió en una parte aceptada de la dinámica de la oficina. Una soleada mañana de sábado, Adrián sorprendió a Emily con un viaje al campo. Condujeron durante horas, dejando atrás la ciudad hasta que llegaron a una encantadora posada enclavada en un valle. Emily estaba encantada con el ambiente tranquilo, el aire impregnado del aroma de las flores silvestres y el sonido del canto de los pájaros. Esa tarde, mientras caminaban por un campo bañado por la luz dorada del atardecer, Adrián se detuvo de repente. Se volvió hacia Emily, con expresión nerviosa y decidida. Hay algo que he querido decirte, empezó, tomando sus manos entre las suyas. Emily, has cambiado mi vida de maneras que nunca creí posibles. Me has mostrado lo que significa amar y ser amado de verdad. No quiero pasar otro día sin ti. Metió la mano en su bolsillo y sacó una pequeña caja de terciopelo. Emily se quedó sin aliento cuando la abrió y reveló un delicado anillo de diamantes. ¿Quieres casarte conmigo?, preguntó con voz temblorosa. Las lágrimas corrieron por el rostro de Emily mientras asentía. Sí, susurró con la voz cargada de emoción. 1000 veces sí. Adrián le puso el anillo en el dedo antes de besarla y selló su promesa. Mientras estaban allí abrazados, Emily sintió una sensación de paz y alegría que nunca había conocido. Su viaje no había sido nada fácil, pero los había traído hasta este momento, un comienzo lleno de esperanza, amor y posibilidades infinitas. En los meses siguientes, Emily y Adrián planearon una boda pequeña e íntima, rodeados de sus amigos y familiares más cercanos. La ceremonia se celebró en la misma posada rural donde Adrián le había propuesto matrimonio, el campo ahora adornado con flores y luces de colores.
Mientras intercambiaban votos, no había ni un solo ojo seco entre la multitud. Su vida en común estaba lejos de ser perfecta. Hubo desafíos, discusiones y momentos de duda, pero a pesar de todo se mantuvieron firmes, su amor fue un ancla constante en la tormenta. Años después, cuando estaban juntos en la azotea donde todo comenzó, Emily miró la ciudad y sonrió. ¿Alguna vez piensas en lo lejos que hemos llegado?, preguntó. Adrián la rodeó con sus brazos y le dio un beso en la sien. Todos los días, respondió, y no cambiaría nada. Mientras observaban cómo el sol se hundía en el horizonte, Emily se dio cuenta de que el riesgo que había asumido, el salto de fe hacia lo desconocido, la había llevado a una vida que nunca podría haber imaginado. No era solo una historia de amor. Fue la historia de dos personas que se atrevieron a desafiar las probabilidades y encontraron la felicidad en el proceso.